Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir.
al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria a Dios, gloria al buen Salvador. Estoy bien, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en gran realidad. Muy bienvenidos a todos. Nos ponemos en pie, vamos a cantar Dios descendió. Bueno, ya está. Vamos allá. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quito las sombras, su gloria, su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, dolores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz
que sus heridas me dieron la vida. Alabo bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Señor y Padre, gracias por este día, gracias Señor por todo tú nos das, Padre. Gracias Señor porque tú enviaste a tu Hijo al mundo, Padre. Descendió, Señor, de lo alto, Padre, para humillarse a sí mismo y haciéndose obediente a la muerte. Haciéndose obediente, Señor, se murió, Señor, en una cruz por nuestros pecados, Padre. Y cargaste sobre él, Señor, todos y cada uno de nuestros pecados, Padre, para que un día, Señor, al creer en la salvación de tu Hijo, Señor, podamos recibir una salvación que no merecemos, Padre. Señor, te damos las gracias por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este día, que bendigas, Señor, esta reunión, Señor. Que todo lo que hagamos te honre y te glorifique, Padre. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, obre en medio nuestro, Padre. Señor, te damos las gracias por tu nombre, tu Hijo amado. Amén. Os podéis sentar, muchas gracias. Voy a pedir a nuestra hermana Magdalena que pase adelante y nos va a leer en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Amén. Sí. Está encendido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Muchas gracias. Los anuncios de esta semana. Bien, el miércoles tenemos el estudio bíblico a las 7. A las 8, bueno, seguido tenemos la reunión de oración. El viernes, este viernes creo que no hay. Este viernes hay, creo que hubo este viernes, ¿no? Entonces, este que viene no. Vale, este viernes no hay. Vale, el domingo a las 10:30 tenemos la escuela dominical, ya hemos empezado. Y a las 11 menos cuarto tenemos la lectura bíblica. Y a las 11 tenemos el culto de adoración. Y faltaría aquí decir que los jueves voy a empezar un curso de doctrina a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Todos aquellos que quieran apuntarse, que me lo digan. ¿Vale? El jueves, perdón, a las 5. Y las mujeres van a empezar ya este miércoles con la reunión de mujeres. Este miércoles, reunión de mujeres a las 5 también. O 5:30. 5. A las 5, reunión de mujeres el miércoles. Y ya estaría todo.
Bien, vamos a pasar por la ofrenda. Voy a pedir a Pepe si puede pasarla. Y vamos a cantar, acepta Dios mío mi ofrenda, aunque pobre. Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque pobre, conozco humillado tu escaso valor. Mas haga la grande, valiosa tus ojos, el nombre sagrado de Cristo el Señor, el nombre sagrado de Cristo el Señor. Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque pobre, conozco humillado tu escaso valor. Mas haga la grande, valiosa tus ojos, el nombre sagrado de Cristo el Señor, el nombre sagrado de Cristo el Señor. Amén. Damos paso al pastor José Antonio, que nos va a traer la palabra. Buenos días a todos. Muy bienvenidos. A poner para que se oiga un poquito mejor. ¿Sí? Bien, muy bienvenidos a todos. Qué bueno poder estar congregados en el nombre del Señor y poder cantarle. Sabéis que el pasaje que nos leyó nuestra hermana Magdalena era, bueno, la gran mayoría de los teólogos coinciden en eso, pero bueno, era un cántico, ¿vale? Cuando lo leemos en algunos escritos, está como si fuera un salmo, ¿verdad? En otros no, en otros lo tenemos todo seguidito así, pero en algunos está como si fuera un salmo aparte, y se piensa de que este era un himno que la iglesia primitiva cantaba. Luego lo volvemos a leer, porque tú dices, cantar esto es realmente cantar toda la obra de Cristo, ¿vale? Es un himno, si es así, era un himno precioso, un himno que incluso deberíamos de ponerle letra y poderlo cantar nosotros también, porque así no solamente lo cantamos, sino que recordamos la palabra de Dios, que es importante. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Yo espero realmente, hoy vamos a hablar acerca de la encarnación. Hace 2 semanas hablamos de un pacto que se hizo en la eternidad, y ese pacto se hizo real en el tiempo, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque nos has dado unas voces con las cuales podemos cantar, honrarte, glorificarte y predicar tu palabra. Señor y Padre, queremos que tú nos sigas usando a todos y cada uno de nosotros, a todos y cada uno de tus hijos, para que llevemos tu evangelio a los que aún no te conocen, Señor, o a aquellos que piensan que te conocen pero no te conocen, y que realmente sea claro tu espíritu en sus vidas
convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Señor y Padre, en esta mañana te pedimos de que tú nos dirijas, nos enseñes, y a aquellos que están también por las redes sociales también, que pueden ver este mensaje, que también tú les bendigas y les abras el entendimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén, Señor. Bien, hace 2 semanas, como he dicho, hablamos del pacto de redención. Un pacto entre las 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, pero compuesto de 3 personas, ¿vale? Y ese pacto se hizo antes de que Dios creara nada, antes de la fundación del mundo. Cuando leemos en en Génesis, los primeros versículos nos parece, y lo creemos así, de que Dios lo primero que crea es la tierra. Por eso cuando dice que el pacto es antes de la fundación del mundo, significa antes de que Dios creara nada, ¿vale? Así que Dios sabía de antemano de que, porque Dios lo sabe todo, en el momento en que Él creara un ser humano con capacidad para decidir, Él iba a rebelarse contra Él y caer en pecado, y eso traería una enemistad del hombre con Dios, que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? El hombre no quiere saber nada de Dios, está intentando demostrar con la ciencia, no lo puede hacer, se pega con paredes, ¿vale? Aunque luego dicen que no, pero se pega con grandes paredes, grandes muros, grandes abismos, donde que son difíciles de saltar, pero lo saltan, intentando demostrar que provenimos del mono, intentando demostrar de que hubo un Big Bang, que el universo tuvo la necesidad de crearse y se creó, y hay muchos problemas para una cosa como para la otra. Aunque en las escuelas nos enseñan de que es así y se saltan muchas cosas a la torera y nos intentan demostrar de que eso es así, pero para nada. Los verdaderos científicos que son fieles, que son honestos, no les cuadra nada la teoría ni de la evolución ni la teoría del Big Bang, ¿va? Así que, pero bueno, cuando el hombre cae en el pecado, automáticamente Dios, que es perfectamente justo, necesita juzgar al hombre y por su pecado lo tiene que castigar en el infierno. Ahora hay un gran problema. Dios crea algo para luego meterlo en el infierno a todos. Pues ahí se reunió ese gran concilio, el concilio eterno de redención, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se ponen de acuerdo para redimir, para perdonar, para pagar esa deuda que el hombre va a tener con Dios, y de esa manera, siendo paga la deuda, poder ser salvo. Así de claro, ¿vale? Es como que nosotros hemos cometido un delito de robo y tenemos que no solamente saldar el robo, sino tenemos que pagar una multa en la cárcel de tantos años. Ojalá la justicia en España fuera así, pero bueno, esa sería la justicia. Y alguien llega y dice, bueno, en el juicio se levanta y dice, muy bien, el castigo para esta persona son devolver la deuda y cargar con 2 años en la cárcel, o 3 años en la cárcel, o 100 años en la cárcel. Y alguien se levanta y dice, yo lo pago. Automáticamente la persona a la que se le estaba pidiendo todo eso queda libre, y la otra persona paga la deuda y paga el tiempo en la cárcel. Y la justicia realmente lo acepta así. Lo que pasa es que no hay nadie que lo haga, pero ¿vale? Si alguien paga, bien pagado está. Así que Dios tenía que cumplir con su justicia y la iba a cumplir con nuestros pecados, ¿vale? Dios creó a los ángeles y no los creó como robots. Dios creó al hombre y no lo creó como si fueran robots. A los robots los programamos
y hacen exactamente lo que nosotros le hemos programado. Incluso el ordenador, ¿no? Cuando decimos, no, es que el ordenador hace lo que tú le has programado que haga, ¿vale? No le echemos la culpa al ordenador, porque el pobre ordenador no tiene la culpa, tienes tú que lo has programado. Pero con el hombre no sucedió igual, ni los ángeles, ¿vale? Los hombres, vamos a dejar los ángeles porque eso es otro tema, ¿vale? Los hombres se les dio una mente perfecta, con el cual el hombre podía pensar, una voluntad perfecta y unos sentimientos perfectos, con los cuales ellos, los hombres, podían amar a Dios sin restricción, sin reserva, ¿vale? Ellos podían amar a Dios, a sus semejantes, a toda la creación, ¿vale? Podían pensar y podían tomar sus propias decisiones. Eso es un ser humano, no es un robot, ¿vale? Dios quería realmente hacer algo que por su propia voluntad, Él quisiera alabar a Dios, amar a Dios y tener comunión con Dios. Aunque Dios ya sabía de antemano que los hombres se rebelarían contra Él, esto no les quita a los hombres la responsabilidad de sus acciones y sus decisiones. ¿Ah? ¿Entendemos? O sea, aunque Dios ya sabía de que tú ibas a pecar, de que tú te ibas a rebelar contra Él, tú ibas a ser un enemigo de Dios, eso no te quita de tu responsabilidad de que tú has pecado y tú te has rebelado contra Dios. Dios ya lo sabía, pero realmente tus decisiones, tus acciones son tu responsabilidad. Vale, las consecuencias del pecado del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo que hemos perdido con el pecado? ¿Qué teníamos y hemos perdido? Bueno, lo primero es la enemistad con Dios, ¿vale? El pecado envenenó todas y cada una de las partes de nuestro ser, todas, pero muy especialmente envenenó nuestra mente, no nuestro cerebro. El cerebro es lo que Dios nos ha puesto aquí en la cabeza para poder ser intermediario, ¿no? Entre la parte espiritual y la parte corporal, la parte material. Cuando el cerebro lo enterramos, ahí no se queda lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido está en nuestra mente, en nuestra alma, ¿vale? Y esa mente, ¿vale? Por culpa del pecado fue entenebrecida. Fue realmente llena de tinieblas y su entendimiento, y ya no podemos comprender las cosas que son de Dios. Por eso realmente cuando vemos, seguramente el próximo día o lo que sea, hablaremos sobre ese tema, si Dios quiere, acerca de Jesús. Jesús, con la edad de 12 años, tenía un conocimiento mucho mayor, Jesús como persona, ¿vale? Tenía un conocimiento mucho mayor de Dios de lo que los grandes teólogos que estaban discutiendo con él en el templo, ¿vale? Tenían. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sin pecado, tenía una mente libre de ese entenebrecimiento, y él podía realmente entender, comprender, tener una relación con Dios mucho mejor que la que nosotros podemos tener. Por tanto, él tenía un conocimiento de Dios muy superior con la edad de 12 años que la que nosotros podamos tener después de 40 años estudiando la palabra de Dios, intentando acceder a todo el conocimiento que podamos tener acerca de Dios y de sus cosas. Jesús, con 12 años, tenía mayor entendimiento de eso. También en esa muerte espiritual que hemos tenido, ese entenebrecimiento de la mente, nuestra mente, la parte principal del alma, la tenemos realmente bloqueada. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, Colosenses capítulo 1, os lo leo, 1, 21 y 22, Colosenses 1, 21 y 22, dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Cómo estábamos antes? Que éramos enemigos y extraños, ¿vale? Apartados, gente rara, pecadores, ¿vale? Pero realmente nos ha reconciliado. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en la encarnación, ¿vale? Así que llegamos a ser enemigos de Dios en nuestra mente. Debido a su transgresión, Adán y Eva sufrieron también la muerte espiritual. Eso significa que ni ellos ni sus hijos podrían ya caminar y hablar con Dios cara a cara. Ya no tenemos esa opción de poder hablar con Dios cara a cara, de poderle ver, de poder estar en una relación íntima con Él. Ahora la tenemos a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, pero ellos podían ver a Dios cara a cara, todos los días estaban teniendo una comunión, ¿vale? Y eso lo perdieron por culpa del pecado. Tanto ellos como sus hijos experimentan también muerte, enfermedades, dolor, y eso es lo que hemos perdido. Bueno, pues quiero daros una buena noticia. Si sois salvos, si habéis recibido al Señor Jesús como vuestro Señor y Salvador, un día volveréis a tener esta capacidad, esta mente nueva, renovada en la presencia del Señor, y podéis tener comunión con Él para siempre, y no tendremos ni enfermedades, ni dolor, ni muerte. Qué maravilla, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso es. Vamos adelante, ¿vale? El ser humano necesitaría una redención, es decir, necesitaba de que alguien, de alguna manera, le pudiera redimir, pudiera, como he dicho antes, alguien que pudiera pagar en el lugar del hombre. Ahora, podríamos decir, un hombre puede pagar por el pecado de otro hombre. No, porque este hombre está también sentado en el banco del tribunal para ser juzgado. Yo estaría sentado en el tribunal, ¿vale? En el juicio, para ser juzgado igual que todos vosotros. Así que ningún hombre puede pagar por ningún hombre. Necesitaríamos un hombre sin pecado y un hombre que tuviera un valor tal como a quien hemos ofendido. Porque el pecado o la ofensa se mide en relación a la importancia de ese hombre o a esa persona a quien hemos ofendido. A ver, si vosotros le insultáis y os peleáis con un amigo, eso no tiene, o amigo o una persona así cercana, no tiene consecuencias más que... Pero si eso lo hacéis a un juez, es que incluso hasta insultar a un juez podría meterte en la cárcel, ¿verdad? Y tú dices, oye, pero le he dicho lo mismo a esta persona que al juez. Pero es que la condición que tiene el juez es diferente a de una persona de la calle. Y si es al rey, otra totalmente diferente. Y si es a Dios, bueno, pues las consecuencias son gravísimas en el término de eternidad. ¿Vale? Porque ya no es un ser humano que tiene límite, sino es hacia Dios. Por tanto, la deuda que tú tienes por tu pecado contra Dios es eterna. Por eso cuando dice que la gente que no recibe a Jesucristo tendrá un tormento eterno en el infierno, es porque la deuda que tiene es eterna con Dios. No lo podría pagar. Por tanto, necesitaría un hombre que tuviera un valor eterno. No solamente que tuviera sin pecado, sino que tuviera un valor eterno para poder pagar por nuestro pecado eterno. Así que necesitamos alguien del valor de Dios, y ese es Dios.
Yo espero que lleguéis a entender un poco cómo va la cosa, ¿vale? Si después tenéis alguna duda, después del mensaje me podéis preguntar, pero el Evangelio es bien claro cuando queremos entenderlo. Cuando no queremos entenderlo lo vemos complicado, lo vemos pero es muy claro, ¿vale? Cuando nos ponemos, lo transportamos a lo que es un juicio legal, empezamos a entender cómo van las cosas. Por eso Dios dicta un pacto eterno de redención, un acto de redimir o de perdonar el pecado, que solo sería posible ejecutarlo por Él mismo, porque es el único que tiene valor eterno y es sin pecado. Así que Él hace ese pacto con las tres personas de la Trinidad y las tres personas de la Trinidad se comprometen en redimir a aquellos hombres que Dios, hombres y mujeres, claro, cuando digo hombres hablo de la humanidad, ¿vale? Aquellos seres humanos que Dios ya desde antemano los tomó y se los dio a Jesucristo, ¿vale? Por eso Jesús dice, no he perdido ninguno de los que me has dado, ¿no? Se los has dado ya desde antes de la fundación del mundo. No solamente a los discípulos, sino por todos los que iban a creer en Él por la palabra de ellos. En este pacto de redención solo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No había hombre, en ese momento no había hombre para pactar con Él, pero el Hijo se ofreció no solamente para dar su vida, sino para ser el representante del hombre, aún no creado, el representante del hombre en la eternidad. ¿Vale? Y así pagar por el pecado de los hombres. Así que en la eternidad, cuando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se reúnen para pactar, y cuando Dios pacta algo, eso es inamovible, ¿vale? Él no cambia, cuando Él decide algo, no cambia en sus decisiones. Ese pacto para poder redimir, para poder perdonar los pecados y poder salvar a los hombres. En la Biblia encontramos varios pactos. Hoy mirando en el móvil, justamente la primera noticia que apareció es que Rajoy había hecho un pacto para no sé qué, bueno, un pacto político, pero que sabéis que los pactos políticos son como agua de borraja, ¿no? Es decir, no sirven para nada, pueden pactar, pero después no los cumplen, ¿no? Dios sí que cumple con los pactos, ¿vale? Y encontramos, en la palabra de Dios encontramos muchos o varios pactos, pero todos van encaminados hacia lo mismo, ¿vale? Hacia la redención del hombre, ¿vale? Tenemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David. Incluso tenemos un nuevo pacto al cual nosotros le hemos puesto el nombre del Nuevo Testamento, ¿vale? Son pactos, pero todos esos son el mismo pacto, lo que Dios ha querido realmente de que salvar al hombre y tener una nueva vida para el hombre en la tierra, aunque seguimos en pecado, pero Dios nos lo ha perdonado ya de antemano todo, ¿vale? Para que cuando nos presentemos allí seamos santos e irreprensibles delante de Él. Por tanto, en el juicio, alguien se va a levantar y va a decir, yo he pagado por el pecado y por la vida de este hombre o de esta mujer. Y ese es Jesucristo. El Hijo es enviado por el Padre y el Hijo está absolutamente encantado de ser enviado y de llevar a cabo la misión que el Padre le ha dado. Durante su estancia terrenal, Jesús hizo un comentario en una ocasión, se lo dijo a Nicodemo, lo leímos justamente mi esposa y yo ayer, ¿vale? En un devocional que hacemos, y dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Creo que, no tengo la cita, pero creo que es Juan capítulo 3, versículo 3, 12, 13, por ahí, ¿vale? Dice, nadie, hablando con Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, y además dice más, que ese que bajó del cielo
sigue estando en el cielo, ¿vale? Sigue estando en el cielo. Parece incongruente, pero es que es Dios, ¿vale? Cristo ha venido, se ha hecho carne, Dios Hijo se ha hecho carne en la persona de Jesús, pero Él sigue estando en el cielo, ¿vale? El descenso tiene que ver con el que Él dejó su posición en gloria con el Padre, el Espíritu, y vino a este mundo por medio de la encarnación. Hemos estado hablando en Navidad acerca del nacimiento, ¿no? de la encarnación. Antes de hablar de ello, quiero leer en Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5, y después dice así, Gálatas 4, 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, habían hecho un pacto desde la eternidad, pero el cumplimiento estaba en el tiempo, ¿vale? Dios, cuando hace el pacto, estaba fuera del tiempo, no existía el tiempo. Dios crea el tiempo, Dios crea todas las cosas y crea un tiempo en donde hay día, noche, ¿eh? hay un tiempo, ¿vale? Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿vale? Y en Romanos nos dice, en Romanos capítulo 1, versículo 3, de que Él es del linaje de David, ¿vale? Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice, del linaje de David según la carne, ¿vale? Y esto es interesante, ¿no? ¿Vale? Como estaba profetizado, que el Cristo iba a venir, según en la carne, eso nos lleva inmediatamente al concepto de la encarnación, porque si Dios, ¿vale?, se ha hecho carne a través de María, una mujer, ¿vale? El Espíritu Santo la deja embarazada con una persona que sería Jesús, en donde estarían unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿vale? Lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé. Todo el mundo lo pone, ¿no? Es el nacimiento de un bebé, ponen un portal donde está... podríamos hablar de qué es lo que habría en ese portal, en ese lugar, porque dice que habían vacas y burros y cosas así, y en la Biblia no dice nada de eso. Pero bueno, no lo suponemos, porque había un pesebre, había un comedero de animales, pero a lo mejor no había nada de eso, ¿no? ¿Vale? Porque sería ilógico que hubiera un comedero de animales y María pusiera al bebé y fueran allí la vaca a comer, ¿vale? Estaría molestando el niño, ¿no? Bueno, da igual, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero la Navidad no es la celebración de que ha nacido un bebé, que es importante, que debe ser motivo de gozo, por lo menos. En la mayoría de las familias debería ser, bueno, siempre debe de ser motivo de gozo, ¿verdad? Sea como sea, es un nacimiento de una nueva vida y tenemos que estar felices, ¿no? Y cuando nos nació el 10º nieto, estábamos igual de felices, aunque la gente dice, pero uno más, ¿no? Como que da igual. No, que da igual. Si es una nueva vida, un nuevo nieto, claro que tiene su importancia, igual que el primero. Y ahora el que viene, el 11 también, y el 12 también. ¿Vale? Así que es motivo de gozo. Y que en todas las familias debe ser igual, ¿no? La encarnación significa ser manifestado en carne, ¿vale? Sabemos que cuando Juan empieza el Evangelio, dice, en el principio ya existía el verbo, ¿vale? Por tanto, ya antes de la creación y cuando comienza la creación, ya existía el verbo. Algo, como digamos, algo medio independiente. Pero en el siguiente versículo, siguiendo el versículo, nos damos cuenta de que hay una unión de ese verbo con Dios. Porque dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Vale? Por tanto, entendemos que las personas de la Trinidad son una, pero son independientes también, ¿no? ¿Vale? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿vale?
Sabemos que los testigos de Jehová cambian un poquitito la Biblia y ponen un artículo por ahí donde no lo hay. ¿Ah? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Pero nuestra Biblia está bien traducido y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo vemos más adelante cuando en el versículo 14, ¿no? Aquel verbo que tenía la existencia eterna, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, ¿no? Lo dice bien claro. Ahora, en esta encarnación, por así decirlo, de la manifestación de Cristo en este planeta, no es que Dios repentinamente cambia a través de una metamorfosis, como los gusanos, ¿no? Que Dios se mete en una cápsula, ¿no? Y de repente nace siendo hombre, ¿no? No, si usáis esa ilustración, es malísima ilustración para definir la encarnación de Cristo. Porque el Dios Hijo no cambia a ser hombre. No hay una pérdida de la divinidad para ser hombre, sino que se añade a la divinidad el ser hombre. ¿Vale? Las dos naturalezas están completas en él. La encarnación no es que el Hijo deja de ser Dios en su naturaleza divina para ser ahora hombre, sino que se unen ambas en el propósito de la redención. Para hablar de la encarnación de Jesús podríamos ir al pasaje de Lucas o Mateo, ¿no? ¿Verdad? Como hemos leído en estas Navidades, sobre la visita del ángel para darle la noticia a María de que del vientre iba a nacer un santo ser. Pero hemos tomado un pasaje que los teólogos dicen que es un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y es este himno. Os lo voy a leer. ¿Vale? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Yo de hace mucho tiempo, ¿vale? Lo tengo marcado por un lateral y pongo poema, ¿vale? Un poema. Es un himno, ¿vale? Que probablemente se piense de que fue cantado por los primeros cristianos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es para aprenderlo de memoria y para cantarlo, ¿vale? Y para cantarlo. Este pasaje que acabo de leer es conocido en los círculos bíblicos como el himno kenótico, ¿vale? Que viene de una palabra griega que la tenemos en el pasaje, que es kenosis, ¿vale? Que quiere decir vaciar, vaciar. Lo encontramos en el versículo 7, si alguien quiere después estudiar un poco más, ¿vale? Dice, sino que se despojó. Ese despojó es kenosis, ¿vale? Y significa vaciar. Cristo, el Dios Hijo, se vació. Y ahora la cuestión es, ¿de qué se vació? Porque no se puede vaciar de sus atributos, porque Dios no cambia, es inmutable. ¿De qué se vació Cristo? Él es el Rey de Reyes y viene a ser el dulos, el siervo, el esclavo. Esa palabra significa el remero que está más abajo de todo, en las galeras más abajo. Esos son esos remeros eran de que cuando el barco se hundía, eran los que se hundían con el barco. ¿Vale? Eran los más bajos de todo. Habían varias escalas, ¿vale? De remeros, y los remeros que estaban más arriba
a esos pues los romanos los sacaban porque no eran personas tan peligrosas, estaban cumpliendo una condena pequeña, sus delitos no eran, pero los que eran más peligrosos, que estaban en las más de abajo, si se hundía el barco, que se hundía, no valían nada. Pues Jesús dice de que él se hizo siervo, se hizo de los más abajo, que no valen nada para los hombres, ¿vale? Que no tienen valor, que se piensa que no tiene valor, ¿vale? Y él es el más bajo de todos. Este pasaje nos habla de la transición de Jesús, que Jesús experimentó al venir a su estado de exaltación del cielo y encarnarse como un hombre en este mundo, ¿vale? El patrón que se encuentra aquí en este pasaje es un patrón que vemos con frecuencia en la vida de Jesús, ¿vale? Es un patrón de humillación y después de exaltación, siempre lo vemos, ¿vale? En los pasajes de Jesús. Es decir, él empieza la exaltación en la gloria, está exaltado en la gloria, se humilla haciéndose hombre, viniendo a vivir con nosotros, muere en la cruz y después es vuelto a exaltar al lugar donde estaba antes. Él sufre una profunda humillación. A lo largo de su vida aparece un descenso de humillación en toda su vida, ¿vale? Ya desde su nacimiento lo vemos. Pero lo interesante en la palabra de Dios es que mientras nos está dando la humillación de Jesús, hay momentos, ¿vale? Destellos de lo que Él realmente es, ¿vale? Él nace en un pesebre, no había lugar en el mesón, lo meten en un lugarcillo allí, la madre pare, da a luz, lo envuelve en unos trapos, la Biblia dice pañales, pero son trapos, ¿vale? Y lo pone, la cuna que tenía no era una cuna de madera, que el padre siendo carpintero podía, pero en el viaje no podían arrastrar con una cuna, y lo que hace es ponerla en un pesebre, en un comedero de animales. El Rey de Reyes, el creador de todo, el Dios de todo. No solamente es el creador, sino que todo lo que hay es su propiedad. Aunque tú pienses de que tú eres tuyo, yo hago lo que me da la gana, no, eres propiedad de Dios. Todo lo que tenemos, hasta las nuevas plantitas que hemos comprado, ¿ah? No la hemos comprado, es propiedad de Dios. Y ya, cuando estaban en IKEA, ya eran propiedad de Dios. Y ahora que están aquí, siguen siendo propiedad de Dios. Aunque la hayamos pagado, la hayamos traído de allá para acá, son propiedad de Dios. Todo lo que hay es propiedad de Dios. Nuestro ser también. Y ese que es el dueño de todo, viene a nacer de una manera humilde. Y no solamente eso, sino que durante su vida él sufre insultos. En una ocasión, cuando ya estaban a punto de entregar a Jesús para ser juzgado y ser matado, Pedro saca su espada, le corta la oreja a uno, ¿no? Y Jesús le dice, tranquilo, ¿qué estás haciendo? Si yo quiero, le digo al Padre que me mande 12 legiones de ángeles. 12 legiones podrían ser desde 12.000 hasta 200.000, ¿no? Porque las legiones eran bastante complicadas de contar. 12.000 ángeles, que un ángel solo puede con todos los hombres que habían allí y muchos más, ¿vale? Porque tienen otra forma de ser, de poder, ¿vale? Diferente al nuestro. Nosotros somos frágiles, ellos no tienen la muerte, por tanto, aunque tú le atravieses con una espada, no le estás haciendo nada, ¿vale? Y 12 legiones de ángeles, pero él se dejó realmente humillar a tal modo que hasta incluso habían hombres que querían despeñarlo, insultarlo, incluso le decían de que que era un profeta de Satanás y cosas así, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además en su humillación, en su extrema humillación, llega hasta la cruz, es mal juzgado, porque si entramos en cómo fue juzgado, nos damos cuenta de que los hombres que supuestamente eran los más justos de la nación de Israel,
lo juzgaron mal, lo condenaron mal e incluso lo condenaron a muerte, y una muerte de cruz, que era el peor de los castigos. Y no solamente eso, sino que además se burlaron de él, le daban bofetadas, le arrancaban los pelos de la barba, y que justamente antes el Señor le había dicho a sus discípulos de lavarle los pies. Si alguien me dice a mí de que Él no se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, ¿para qué? Para que tú le digas, no quiero saber nada de ti. Él pagó en tu lugar y tú le dices, no quiero saber nada. Qué pena, ¿no? Qué lástima. Pudiendo tener una salvación tan grande. Pero durante ese tiempo así siempre habían vestigios, ¿no? ¿Vale? Cuando Él nace, por el lado de la montaña, habían unos ángeles que vinieron a los pastores y empezaron a decir, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Otro vestigio, cuando Jesús es bautizado, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otro, Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos y allí se quita la chaqueta de la humanidad y refleja lo que Él es. Dice los escritos bíblicos de que resplandecía desde sus vestidos hasta su rostro. Es Dios. Es Dios encarnado. No es un diosito, no es un hombre que se ha hecho Dios. No, es Dios revestido de hombre. Cristo dejó su gloria, su majestad, para venir a la tierra humildemente y vivir como humilde, porque lo que quiere es que tú no veas a un rey, sino veas a un siervo. Aunque en este estado de humillación, Jesús en su vida terrenal, en medio del ocultamiento de su identidad, porque eso fue lo que hizo, ocultó su identidad. Por eso vemos en algunos momentos donde Jesús sabe lo que está haciendo Natanael, está escondido, ¿vale? Y dice, antes de que Felipe fuera a llamarte, yo te vi. ¿Cómo un hombre puede ver? Era Dios también, ¿vale? O cuando bajan a un paralítico y lo ponen delante de él y dice, yo te perdono los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En su encarnación comienza su humillación. Comenzó humilde, pero fue gradualmente a una humillación total, humillación. La humillación de Cristo es nuestro ejemplo de humillación. El cristiano no debe ser soberbio, no debe ser yo soy grande porque ahora tengo a Cristo. No, debe ser un hombre y una mujer como Cristo lo es, como Cristo vivió. Dice, haya pues en vosotros, el pasaje empieza así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El mismo pasaje lo enseña, de humillación. En nuestro sentir, nuestra manera de vivir debe ser una manera de vivir humilde. El versículo nos dice que a menos que estemos dispuestos a identificarnos con la humillación de Jesús, nunca seremos capaces de experimentar su exaltación. Tú nunca entenderás la exaltación de Cristo hasta que tú no entiendas la humillación de Cristo. Tú nunca serás exaltado hasta que seas humillado como Cristo fue humillado. Incluso cuando hablamos acerca del bautismo, es exactamente eso. Humillación, descender a las aguas para luego subir a las aguas
exaltación. Representamos realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo bajó, se humilló para luego ser exaltado. Nosotros tenemos que representar lo que Él hizo, morir en la cruz para luego ser exaltado. Cristo, aunque existía de forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su igualdad con Dios no le aferraba a dejar a la humanidad sin redención. Ahora, en otras palabras, que Jesús no consideraba la gloria que disfrutaba con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad como algo a que aferrarse. Él estaba en gloria, Él era Rey de Reyes, Él gobernaba todo, y Él dice, no me aferro a esto. Voy a salvar a estas motitas, a esta gente insignificante, ¿vale? Por amor a mí mismo. Porque no valemos nada. Dios no necesitaba de nosotros para ser Dios, ¿vale? Él seguía siendo Dios. ¿Esto es amor o no lo es? Yo quiero preguntar, ¿esto es amor o no lo es? Estaba dispuesto a vaciarse a sí mismo y también a despojarse de sí mismo, de su gloria, de su dignidad, de su honra, de su alabanza. Por culpa de unos teólogos que más o menos sobre 1800 creo que era, o 1900, creo 1800, ¿vale? Que se llamaba la teoría de la kenótica, kenótica significa kenosis, ¿vale? Significa vaciado, ¿vale? En la encarnación enseñaron cosas que no dice la Biblia, y enseñaron de que Jesús dejó en su encarnación los atributos de Dios. Si Dios deja uno de sus atributos, deja de ser Dios. Cualquiera de los atributos de Dios, si deja de ser, si aparta uno de los atributos o disminuye uno de los atributos, deja de ser Dios. Porque Dios es perfecto en todo y en todos sus atributos. Atributos entendemos como todo lo que Dios es, ¿vale? Dios es misericordioso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todos los atributos, ¿no? ¿Vale? Dios es inmutable, todos esos son atributos de Dios. Pero, por supuesto, lo que estos estaban diciendo es que Jesús dejó sus atributos y aunque supuestamente seguía siendo Dios, pero en una persona humana, ¿no? No, ¿vale? Jesús era Dios en toda su esencia completa y era completamente hombre. Por supuesto, esto negaría, si esto es lo que los teólogos estos enseñaban, negaría la enseñanza bíblica de la inmutabilidad de Dios, ¿vale? Voy a dar un saltito porque ahí tengo bastante. Después, si queréis, me podéis preguntar. Así que, de lo que se vacía el Hijo de Dios, cuando habla de la kenosis, del vaciamiento, es de la gloria, del privilegio y de su exaltación. Él lo deja eso, ¿vale? Se vacía de eso para hacerse hombre. Jesús en la encarnación se hace a sí mismo como alguien sin reputación. Alguien que no vale nada. ¿Vale? Él permite, a ver, si incluso él hubiera nacido en el palacio de Herodes, ya sería algo. Aunque el palacio de Herodes es demasiado pequeñito para albergar a un Dios tan grande, como cuando Salomón le dice sobre el templo, ¿no? Construye una maravilla de templo, mejor que el templo de Salomón, y mejor, que la casa de Salomón o que la casa de Herodes, ¿no? O el palacio de Herodes. El templo era maravilloso, lleno de oro por todos lados, plata, es decir, y Salomón dice, Señor, te hemos hecho una gran casa, pero no te podemos albergar. Porque tú que estás en todos sitios, ¿cómo
te podemos albergar aquí, ¿vale? Así que realmente, Jesús deja todo esto, ¿vale? Él permite que su propia posición divina, exaltada, sea sometida a la hostilidad humana, a la crítica y a la negación. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es algo realmente asombroso, asombroso. Que Él no vino como un hombre, sino que vino como un siervo, un esclavo. Vino en una posición que no lleva consigo ninguna exaltación, ninguna dignidad. Todo lo contrario, indignidad en toda su vida. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La vergonzosa muerte de la cruz. Era la peor muerte y hoy en día se sigue diciendo de que la peor tortura que una persona puede sufrir es el ser clavado o colgado en una cruz. Es decir, el invento de los romanos fue maravilloso. Hacía sufrir a todos los reos, los castigados a muerte, hasta la muerte. La justicia perfecta de Dios demandaba castigo eterno en el infierno para toda la eternidad. Tú y yo merecíamos un castigo eterno por toda la eternidad. En la cruz, Cristo pagó y sufrió el castigo eterno para saldar tu cuenta con Dios. Hay un momento en la cruz donde hay 3 horas de oscuridad que ni siquiera la creación podía soportar lo que Cristo estaba padeciendo, y es que la ira de Dios, del castigo eterno, mío, y de todos los que han creído en Cristo, y de todos los que creerán en Cristo, estaba siendo puesto sobre la persona de Jesús, y él estaba cargando el infierno que yo tenía que haber pagado durante toda la eternidad. Por eso no puede subir a la cruz y pagar por los hombres, por el castigo de los hombres, un ángel, como dicen los testigos de Jehová. No tiene valor, no tiene poder. No solo Dios puede cumplir con ello, porque necesitaba alguien que tuviera valor eterno para castigar con una eternidad la muerte que yo tenía que sufrir en el infierno. Aunque fuera Dios a salvarme únicamente a mí, ya vosotros dejaba afuera, ¿vale? Hubiera tenido que pagar y hacer exactamente lo mismo que lo que hizo. Soportar la ira de Dios por mi vida, por mis pecados, que tenía que pagar yo en la eternidad, haberlo sufrido Él. Igual, pero lo hizo por ti también. Por eso sois salvos, por la gracia de Dios. Ahora, cuando Dios termina con la obra de Cristo en la cruz, cuando Cristo muere, cuando Cristo realmente paga, ¿vale? Cuando Cristo ya, después ya se levanta esa oscuridad, esos 3 horas de oscuridad, y Cristo dice, ¿sabéis lo que dijo, no? Consumado es. Consumado significa saldado. Saldado es que ya está todo pagado. Ya ha pagado por ti y por tus pecados. Lo dejamos ahí, es que me vienen cosas y no quiero ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Lo exalta. El pasaje que hemos leído habla acerca de la exaltación. Después de habernos dado un breve resumen de la humillación de Jesús, podríamos hablar mucho más acerca de esa humillación en la encarnación. La siguiente palabra que se deriva de ella, de este pasaje, es la exaltación. A ver, porque...
He perdido el documento. A ver. ¿He apretado lo que no tenía que apretar? Nada, volvemos a empezar, ¿vale? Un segundo, perdón. Vale, seguimos, ¿vale? Ahora el Señor realmente lo quiere volver a su status quo, al comienzo, ¿vale? Él estaba exaltado, se humilla, y ahora Dios lo vuelve a exaltar. Jesús dijo, yo pongo mi vida, ¿vale? Nadie se la ha quitado, no se la quitaron ni los romanos, ni el Sanedrín, ni los judíos, porque no podían, ¿vale? No podían. Dice, yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Su propia decisión. Incluso hay personas que dicen que cuando Jesús entrega su espíritu, dice, aún tenía suficiente vida. Por el grito que pegó, aún había suficiente vida en él, pero entrega su vida al Padre. ¿Vale? Recuerda que cuando Jesús estaba en el aposento alto, la noche antes de su ejecución, se reunieron, estaban todos reunidos allí, ya Judas se había ido para vender a Jesús, ¿vale? Él establece la cena del Señor y él pasó un largo tiempo de oración y hay un momento en una oración que está escrita, redactada en Juan capítulo 17, ¿vale? Que es la oración sacerdotal. En el versículo 5 dice, ahora Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que Él tuvo contigo desde antes de la fundación del mundo. Justamente en el momento en que ya iba a ser entregado, Él dijo, todo esto va a terminar y glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Dios lo exaltó, Dios lo resucitó y lo puso en alto. Esto es exactamente lo que Dios hace con Jesús al finalizar su obra. Hay un punto final en su indignidad. Hasta ahí llegó. Hay un cumplimiento de su humillación y empieza bien marcada con su nacimiento. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado de gran manera y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Dice os lo voy a leer. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, ya no hay más, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que si son de Cristo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando habla aquí de Señor, es Adonai, es la palabra para Dios en el Antiguo Testamento, y dice, y Jesús, bueno, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y Jesús es un nombre hebreo, después se ha ido trasladando a griego, pero es un nombre hebreo que significa Dios o Jehová salva. Por eso cuando Jesús es anunciado a María le dijo que le pondrías el nombre Jesús, que significa Dios salva. ¿Vale? La salvación es de Dios, no es por nuestras propias obras, es de Dios. Y Él salva a quien Él quiere salvar. Debido a su perfecta obediencia, el papel de esclavo, Dios mueve el cielo y la tierra y todo lo que sea necesario para exaltar a su Hijo.
y le da el nombre que está por encima de todo nombre, para que cuando escuchemos el nombre de Jesús, no el nombre, sino el título de Jesús, que es Dios salva, toda rodilla se doblará. No importa si crees o no. Cuando estés en los cielos y vayas a ser juzgado y un ángel le diga, Jesucristo es Señor, tu rodilla se doblará. No importa si crees o no. Tú te doblarás ante Dios. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y de los que se van a ir al infierno, y de los que están en el infierno, a los ángeles caídos, también doblarán su rodilla ante el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios salva. Y todos los esfuerzos que Satanás ha hecho para evitar que el hombre sea salvo, será terminado. Así que para terminar, que el Señor te ayude a entender y captar la importancia de la obra de Cristo desde la fundación del mundo y llevado a cabo a través del cumplimiento de los tiempos por amor y misericordia, para que tan solo creyendo en la obra de Cristo que realizó en la cruz y viendo su vida terrenal aquí en la tierra, tú seas salvo. Solo con creer. No necesitas hacer obras, no necesitas hacer nada. Si tú crees es porque Dios ha cambiado tu corazón para que creas en ti, en Él. Y tú puedas tomar la decisión de aceptarle como Señor y Salvador. El Cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis, con este versículo termino, es digno de, no dice de tomar la omnisciencia, la omnipotencia, nada, ¿no? El Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue ejecutado, ese Cordero es Cristo, dice digno de tomar el poder, las riquezas, todo lo que había dejado, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el Jesús en quien creemos y que murió y nos dio vida para salvarnos. Así que si aún no conoces a Cristo, entrega su vida. Si la conoce, vive como Él vivió, en humillación y reconociendo siempre que Él es todo por nosotros y que a donde único tenemos que guiarnos, nuestros ojos, es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y que todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para ello, solamente hay un camino, la humillación. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una oración y después cantamos un himno. Señor y Padre, gracias te damos por tu presencia, gracias por la paciencia que tienen mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por hablarme, por dirigirme en este tema, Señor, que me ha encantado prepararlo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has dejado tu trono allá en la gloria para hacerte hombre, para morir en nuestro lugar, para cumplir, Señor, con el pacto que tú habías hecho desde antes de la creación, y nos has dado una vida, nos has rescatado de la muerte por nuestros pecados y nos has dado vida en la persona y en la obra de Cristo. Dirígenos tú, Señor, ayúdanos a vivir una vida como a ti te agrada, en humildad, en obediencia, en sacrificio a ti y en santidad, Señor, para que realmente vivamos como a ti te agrada. Ayúdanos a llevar tu mensaje a los demás que nos rodean, Señor, para que ellos también puedan ser salvos, Señor, y puedan escuchar de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por todo, Padre Santo. Amén.